Las leyes educativas en España han sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. Según la Declaración de los Derechos Humanos, la educación es un derecho que tienen todas las personas por el hecho de serlo. La educación es considerada como la herramienta fundamental para cambiar las bases de una sociedad. Gracias a ella es posible formar personas capaces de pensar por sí mismas y de tomar decisiones adecuadas. En España comenzó a surgir una preocupación por la educación pública en el siglo XIX, con la creación de la Ley Moyano o Ley de Instrucción Pública de 1857. Esta fue la primera ley integral y racional que intentó combatir el analfabetismo. Sin embargo, no sería hasta la llegada de la Segunda República cuando la educación comenzaría a extenderse y a ser uno de los principales focos de interés del gobierno. El triunfo de los socialistas y republicanos en las elecciones municipales de abril de 1931 condujo a la proclamación de la Segunda República Española, cuyos ideales quedaron plasmados en la Constitución de 1931. En este nuevo régimen político y social se reunían los principios que articulaban la educación. El artículo 48 del capítulo 2 establecía que la enseñanza sería dirigida por el Estado, siendo los docentes funcionarios públicos con libertad de cátedra, y además la educación primaria sería obligatoria, gratuita y laica. El artículo 49 hacía al Estado responsable de desarrollar una nueva ley de instrucción pública, que organizase los niveles de enseñanza así como el contenido de los mismos. Finalmente, el artículo 50 establecía el castellano como lengua principal, aunque permitía a las regiones autónomas enseñar sus respectivas lenguas. El sistema educativo español se definiría como un todo unitario construido en varias etapas. El primer nivel sería el primario, dividido a su vez en dos etapas, la voluntaria de 4 a 6 años y la básica de 6 a 12. La secundaria tendría dos ciclos, prolongación de la primaria y preparación para cursos universitarios. El superior correspondería a la universidad. Una de las primeras decisiones tomadas por el Gobierno de la República fue la elaboración de un plan de construcción de escuelas que incluía hasta 27.000 centros escolares. Sin embargo, problemas presupuestarios impidieron alcanzar el objetivo. Una de las grandes contribuciones de la Segunda República para acabar con el analfabetismo fueron las misiones pedagógicas. Con este proyecto se pretendía acercar la cultura con un intenso afán pedagógico, especialmente al mundo rural, con exposiciones, sesiones cinematográficas, guiñoles o representaciones teatrales, así como proporcionar apoyo a los maestros de los pueblos. La educación de los adultos era también una tarea urgente que hasta entonces había sido desatendida. Las propuestas republicanas fueron truncadas por el estallido de la Guerra Civil en 1936 y el triunfo del régimen franquista. Todo lo que el Estado republicano había conseguido fue destruido y condenado por el nuevo régimen. Durante los primeros años de la dictadura, la educación se regía por valores muy diferentes a los republicanos. Esto se evidencia en el preámbulo de la Ley de Educación Primaria del 17 de julio de 1945. La etapa republicana de 1931 llevó a la escuela una radical subversión de valores y puso su mayor empeño en arrancar de cuajo el sentido cristiano de la educación. El movimiento nacional consagró su más decidida voluntad a restaurar la formación católica de la juventud y la misión de la escuela para unificar la conciencia de los españoles en el servicio a la patria. Así, en este periodo se implantó una educación dogmática, doctrinaria y politizada como instrumento de legitimación y perpetuación del régimen, caracterizada por la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, la supervisión de la Iglesia en todas las escuelas, la exaltación de los símbolos patrióticos o la supresión de la libertad de cátedra. Todo ello bajo una fuerte disciplina basada en el principio de autoridad del maestro, los castigos físicos y la ausencia de recursos. La verdad es que yo no tengo ningún trauma de aquella época.
a pesar de que la enseñanza en aquella época pues era una enseñanza como muy repetitiva, con poca imaginación, pues como muy machacona, lo de la letra con sangre entra, que se decía, pero vamos, que era todo bastante aburrido, lo que es la enseñanza en sí, porque era escribir. En el campo de la educación, podría entenderse que hay dos etapas marcadas que se sucedieron a lo largo de los 40 años de régimen franquista. La primera etapa tuvo lugar entre los años 1939 y 1957. Esta se caracterizó por el predominio de los aspectos totalitarios y nacional-católicos. El objetivo principal de la legislación franquista en este periodo fue la destrucción del legado republicano, como paso previo y necesario para la configuración de un nuevo sistema educativo al servicio del nuevo Estado. En los primeros años de dictadura se sustituyó la legislación republicana por otra de signo completamente distinto. Frente a la coeducación que proponía la Segunda República, el gobierno franquista se inclinó por la separación por sexos. Esta medida fue fruto de los valores machistas sobre los que se asentó el régimen. Además, el número de niñas que estudiaba era mucho menor que el de niños. Desde edades muy tempranas, los contenidos que se enseñaban eran muy diferentes en función del sexo del estudiante. Por otro lado, la educación en las ciudades contrastaba con la enseñanza en los pueblos. En el medio rural destacaban las escuelas que aglutinaban alumnos de ambos sexos y de distintas edades en un mismo aula y con un mismo profesor. Otro de los aspectos que reformó el nuevo régimen fue el del lenguaje. En las aulas franquistas, el idioma que se impuso fue el castellano y en las regiones con otras lenguas se prohibió su enseñanza. Frente al laicismo de la República, la educación franquista impuso la confesión católica, introduciendo de lleno a la institución de la Iglesia en la educación. Destacaron los colegios de monjas y los colegios de curas. Se procedió a extirpar todo aquello que mantuviese algún tipo de simpatía con el régimen republicano. Se censuraron libros, se clausuraron instituciones y se ocultó la obra de numerosos autores que contradecían ideológicamente las ideas del régimen de Franco. También se llevó a cabo una gran depuración del funcionariado que incluyó a una gran cantidad de los maestros que habían ejercido durante la República. Éramos una familia de tipo medio, no es que fuésemos una familia ni de la clase social muy alta ni muy baja, sino clase media de lo más medio, pues íbamos a un colegio adaptado a nuestras necesidades. Entonces íbamos a un colegio religioso de monjas y le daban muchísima importancia a la enseñanza de la religión, o sea, lo basaban todo en la enseñanza de la religión, mucho. Mis padres también eran como de una familia bastante católica, creyente. Y digo esto porque, claro, eso a través del tiempo ha ido evolucionando mucho y ha cambiado mucho, ¿no? En 1943 se promulgaba una ley formalmente vigente hasta 1970 que establecía una universidad católica, patriótica, falangista e imperial con el fin de formar en dicho ideario a las futuras clases dirigentes mediante el encuadramiento obligado de profesores y estudiantes en el Sindicato Español Universitario. Al margen de la universidad estatal, solo se crearían la Universidad Pontificia de Salamanca en 1940 y la de Navarra, del Opus Dei, en 1952. Cuyos estudios obtendrían el reconocimiento oficial en 1962 junto con los de las universidades jesuitas de Deusto y de Comillas. Por último, la Ley de Educación Primaria de 1945 entregaba prácticamente este nivel educativo a la Iglesia al configurar una escuela al servicio de la misma y de la concepción franquista de la patria. Además, devaluaba la profesión de magisterio primario, al dejar de exigir el título de bachiller para ingresar en las escuelas normales, tal y como se había establecido por la Segunda República en 1931. Bueno, yo estudié en el colegio que estaba, hice hasta el bachillerato superior. O sea, es decir, empecé a los 6 años y terminé en sexto de bachiller con 16 años. Y después, la verdad es que yo tuve ahí un pinchazo cuando en la reválida de cuarto, que me suspendieron, y eso me marcó muchísimo porque un poco me acobardó. Y yo recuerdo que a mí me gustaba estudiar o farmacia o química, que es lo que estudiaban mis hermanas mayores, pero el hecho de que me habían suspendido en la reválida de cuarto, y ahí perdí un curso,
pues me condicionó. Y entonces me decidí por hacer magisterio. Y por haber llegado a sexto y reválida no tenía que hacer ingreso. Y entonces eran solo 3 años. Como la enseñanza me gustaba, pues hice magisterio. Por otra parte, se abandonaba el plan de construcción de escuelas lanzado en ese mismo año. La inhibición estatal en este campo hizo que apenas se crearan escuelas públicas entre 1939 y 1951. Habría que esperar a 1953 para que se aprobara una ley de construcciones escolares y a 1956 para que se lanzara el primer plan quinquenal de construcción de escuelas públicas. La guerra civil también tuvo como consecuencia un considerable repunte en la tasa de analfabetización. El número de analfabetos había descendido gracias a la fuerte apuesta por la educación pública que la República había hecho. Como consecuencia del conflicto bélico, la analfabetización sufrió una fuerte subida. Este incremento se debió a la desescolarización producida por causa de la guerra, además de la clausura de ciertas instituciones republicanas que favorecían la alfabetización, sobre todo en entornos rurales, donde el número de analfabetos era mayor. La asignatura de religión en las aulas de los colegios e institutos públicos españoles es la materia que formaliza la educación religiosa católica que se imparte en los centros de enseñanza. A lo largo del siglo XX y sobre todo en los años de la dictadura franquista, la religión no solo se ha impartido a través de esta asignatura, sino que ha estado presente en el conjunto de contenidos que se imparten. Tan solo en la época de la República se apostó por un laicismo que apartaba todo tipo de conversión del ámbito escolar. Salvo en este breve periodo de apenas 8 años, la religión católica siempre ha estado presente en la escuela pública de alguna u otra forma. Su carácter obligatorio u opcional, así como la selección del profesorado que imparte la asignatura de religión, es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años. Tras la aprobación de la Constitución de 1978, el gobierno de la UCD, presidido por Adolfo Suárez, firmó en 1979 un acuerdo con la Santa Sede en el que se establecía que la enseñanza de la religión, tanto en primaria como en secundaria, se impartiría en igualdad de condiciones con el resto de materias. Sin embargo, se acordó que existiría una asignatura alternativa a las enseñanzas religiosas para aquellos alumnos que lo deseasen pudieran renunciar a estudiar religión sin sufrir ningún tipo de discriminación. Es importante saber que España es un país aconfesional y tratar de pensar lo que quiere decir eso. Y también es muy importante pensar lo que significa la palabra laicismo. Significa que Francia es un país que tiene una educación pública y laica. Porque aquí tenemos una idea de que todos somos o clericales o anticlericales, pero es muy difícil encontrar laicos. Porque la laicidad es un espíritu de respeto y tolerancia a las ideas y creencias de los demás. Respeto absoluto a la libertad de conciencia, solo de expresión de los demás. Y a veces me parece a mí que nos falta esa dimensión. Leemos de mala manera eso. Desde luego, si crece el espíritu laico, yo lo que creo, digo entendido así, como digo ahora, no estoy hablando de ir persiguiendo al que cree cosas, al revés, es no persiguiendo al que cree cosas, sino respetando esa pluralidad. Lo que creo es que la religión de luego no debe ser una materia evaluable dentro del sistema educativo. Yo no sé, luego vendrá el debate de si debe ser el horario escolar, fuera del horario escolar. Lo que no puede ser es una materia evaluable. Bueno, por cierto, cuando hablamos de religión, hablamos muy rápidamente de religión, pero decía con mucha razón, a veces no se ha dado religión, lo que se ha dado es catolicismo, y no es exactamente lo mismo. Y por eso la formación en el espíritu de las religiones, historia de las religiones, pues eso son unas cosas un poco distintas. Y luego hay que saber que vivimos en un país intercultural, multicultural, plural, con creencias diferentes, y eso también lo tenemos que incorporar a un sistema de educación que acepte y comprenda esa pluralidad de creencias en la sociedad. Todo esto es más fácil de decir que luego hacer, porque luego hay conflictos muy directos de intereses. Pero el espíritu de tolerancia nos tiene que llevar a un espíritu de convivencia a la pluralidad de las ideas, y desde luego aconfesional significa no privilegiar unas religiones respecto a otras dentro del sistema educativo.
Otra cosa es que España, una mayoría, pues son de religión católica, pues bien, respetemos esa creencia, pero no hagamos de eso una asignatura para evaluar. Si hay que hacer una asignatura, prefiero que se llame de otra manera, por ejemplo, educación cívica o educación para la ciudadanía. Evidentemente, si hay un ideario propio en el centro, es verdad, es obvio que se van a potenciar algunos valores. Porque el centro, por ejemplo, en un centro concertado, religioso como en el que yo imparto clase, ¿no? Sí hay un esfuerzo colectivo por inculcar una serie de valores concretos. Pero yo creo que luego todo tiene mucho que ver con la práctica docente y con cada profesor individual. Me explico, tú puedes potenciar como centro una serie de medidas o de procesos o de actividades extraescolares, pero después el profesor entra en clase, cierra la puerta y es el que transmite a los alumnos. Y tengo la sensación de que los alumnos perciben profesores individuales y tú recuerdas, este profesor me marcó y este otro no tanto, y con este estoy de acuerdo y me ha enseñado cosas que son útiles para mi vida y con este otro no tanto y lo que me enseñó es que no quiero ser así. Eso sigue pasando. Entonces sí, los valores están en la educación, hay centros que hacen esfuerzos por ir en determinadas direcciones, pero luego te la juegas con el profesor en concreto, con el docente individual. Precisamente el gran vínculo que la Iglesia guardaba con las instituciones educativas, los colegios de niños eran colegios de curas y los colegios de niñas de monjas. Esto era utilizado por el régimen, por una parte, para impartir contenidos distintos en función de cada sexo y por otra, para sentar en la mente de los estudiantes los valores del catolicismo. Los contenidos que aprendían las niñas eran distintos de los que aprendían los niños, como las enseñanzas domésticas que se les daba a las niñas con el objetivo de que en el futuro se convirtieran en madres, esposas y amas de casa. Además, a las mujeres se las formaba para ser sumisas frente a las figuras masculinas, en primer lugar, la figura del padre y más tarde la del marido. A los niños, por otro lado, se les orientaba al mundo laboral y se les formaba como futuros cabeza de familia. Los pocos contenidos que eran comunes a ambos sexos eran aquellos que educaban en el amor a la patria, así como en los principales valores nacional-católicos. Con la implantación de la Ley General de la Educación impulsada por el ministro de Educación Villar Palasí en 1970, llegaba a España un proceso de cambio que reformaría el sistema educativo y modernizaría la enseñanza en un contexto nacional, en el que el país ponía fin a una época de aislamiento para dar paso al aperturismo. Con la entrada en el gobierno, así como los principales ministerios franquistas de los conocidos como tecnócratas del Opus, se postuló un cambio de políticas en el régimen de Franco que afectaría también a la educación. Esta ley estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, cursando la EGB, Educación General Básica, estructurada en 2 etapas. Tras esta primera fase de 8 cursos, el alumno accedía a BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, o la recién creada FP, Formación Profesional. Con esta ley se reformó todo el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta la universitaria, adaptándolo a las necesidades de escolarización. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. La transición democrática es el periodo transcurrido entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978. Fueron 3 años de profundas reformas hasta lograr la instauración de un nuevo sistema en forma de monarquía parlamentaria, gracias a la labor de los responsables políticos del momento, pero también al pueblo español que demandaba la necesidad de profundos cambios políticos y sociales. En este proceso de cambio hay que señalar las figuras importantes como por ejemplo la del rey don Juan Carlos I y la de Adolfo Suárez o Torcuato Fernández Miranda, que pusieron todo su empeño en este proceso. Con la transición
También se consiguió la legalización de todos los partidos y asociaciones políticas. Se considera que este proceso finaliza con la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales de 1982, en las que el candidato del PSOE, Felipe González, logró la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. A partir de este momento, la educación entraría en un constante proceso de cambio tanto a nivel legislativo como a nivel práctico. La restauración de la confesionalidad o de la coeducación marcó la educación con la vuelta de la democracia en los colegios. En los institutos y universidades destacó la importancia que se le empezaba a dar a la investigación frente a un aprendizaje más mecánico. Los gobiernos socialistas, tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero, permitieron dar lugar a una universidad y una educación no excluyente, es decir, que permitiera estudiar a las clases más desfavorecidas con el fin de proporcionar el ideal de igualdad de oportunidades que el nuevo sistema democrático demandaba. Era un momento también muy explosivo, se iba con mucha pasión hacia un lugar que había que construir, y esto es muy atractivo. Que no siempre lo más atractivo es ir a un lugar que ya conoces. Y ahí se notaba en todo. Había casi que concebir los estudios de otra manera, las formas de enseñar de otra manera, las formas de relacionarnos y de vivir de otra manera. Probablemente los estudiantes en esa época también tenían la maravilla de ser pesados en el sentido de opinaban una y otra vez, ¿no? Todos opinábamos una y otra vez. Teníamos posición, teníamos criterio, porque estábamos buscando. Y sí sé que había una transición. La transición no fue un día por la tarde. La transición fue todo un proceso que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Pero es verdad que la universidad empezó a ser de otra manera, sobre todo la autónoma, la manera que yo conozco más, que tenía mucha voluntad de implicación social, de innovadora, de investigación, mucho compromiso, y todo eso se notaba en todo. También los propios estudios se estaban configurando de otra manera, se enseñaba de un modo muy convencional. Todavía se enseña más convencionalmente de lo que a mí me gustaría, pero todo estaba en ebullición. Mientras tanto también había resistencias, porque parecería que todo es una euforia transformadora, pero no había resistencias, también buenas resistencias. La política educativa de los últimos gobiernos del Partido Popular, según algunos expertos en educación, ha ido dirigida a restringir el acceso a la educación de las clases bajas mediante el fomento de la educación privada y concertada, además del aumento de tasas, reducción de becas y recortes en investigación. Actualmente, la principal meta que se ha marcado la educación en España es la firma de un acuerdo que establezca un pacto educativo que afecte a todos los niveles y que tenga como resultado un sistema educativo que nos permita crecer como sociedad y ponernos al nivel de las principales potencias de Europa. En España, lamentablemente, el derecho a la educación, que es un derecho constitucional, está resentido al no haber igualdad de oportunidades. Así que me parece que lo que hay que hacer con la LOMCE, con todo respeto, es derogarla. No, eso no significa que mañana por la tarde quitamos la LOMCE, porque todos nos quedamos sin ninguna ley. Porque cuando se deroga una ley no entra en vigor la anterior, no entra en vigor nada. Entonces lo que hay que hacer es una transición razonable. Una transición razonable que incluye esa derogación. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, buscando el consenso incluso para la transición. Creo que en la educación actual hay tal vez una carencia de valores, está un poco vacía de valores. Y las últimas reformas educativas han ido en otra dirección, que es la de la eficacia, la preparación para un mundo que es muy competitivo, en el que todo se ve desde un punto de vista un poco mercantil, intentando satisfacer ciertos estándares que vienen dictados por informes externos, tipo PISA y estas cosas, ¿no? Y los valores en teoría están ahí, es verdad que en el currículo están, en la teoría están, en la práctica creo que no tanto. Lo que percibe un alumno y para lo que le quiere encaminar el profesor muchas veces es la idea de que fuera hay un mundo terriblemente competitivo, muy consumista, muy hedonista y que tú tienes que encajar ahí. Y eso a veces está en el polo opuesto de lo que nosotros queremos o de lo que yo como docente quiero inculcar, que es un espíritu crítico. Yo creo que una de las claves en este momento es llegar a un acuerdo educativo. O sea, creerse que desde el Ministerio de la Calle Alcalá se cambia el sistema educativo y la forma de educar en España, porque uno hace una ley un día por la tarde,
o unos días por la tarde, es un grave error. Hay un activismo legislativo muy grande. En cuanto uno le nombra un ministro que quiere hacer una ley, y yo no digo que esté mal hacer leyes, pero hace falta estabilidad normativa, estabilidad legislativa, estabilidad financiera, estabilidad de objetivos, de financiación, por tanto financiera, me refiero a eso. Y esa estabilidad es decisiva para que el sistema educativo vaya bien. Los países en los que la educación nos decimos que nos gusta, tienen leyes bastante estables. Luego hacen modificaciones según quien gobierne, pero el campo de juego y las reglas de juego no se pueden cambiar cada vez en medio del partido, ¿no? Si uno está desarrollando una actividad, lo que no puede ser es que, bueno, ahora el fuera de juego va a ser otra cosa, el balón ahora en esta segunda parte no va a ser redondo, las reglas y el campo de juego. Y yo por eso defendía un pacto educativo, pero no un pacto educativo para cerrar la educación, sino para establecer el campo de juego y las reglas de juego. Y ese pacto educativo me parece indispensable. Lo que pasa es que hace falta trabajarlo. Los pactos se forjan, se labran, se consiguen. Los pactos no están ahí, diciendo, voy a coger un pacto. No, hay que hacerlo. Y ese pacto lleva mucho trabajo y exige mucho consenso y mucho diálogo. Pero no cambiar la educación sin la comunidad educativa, sin las familias, los alumnos, los profesores, sin los agentes sociales, los sindicatos, los que tienen centros educativos, la sociedad en general. Por eso mi primer empeño fue buscar un acuerdo educativo. Recuerdo que el día que tomé posesión dije, ¿por qué hace falta un pacto educativo? Y todos me miraron con ternura, y ahora entiendo por qué me miraron con ternura, porque el asunto no es exactamente fácil. Aunque yo creo que nosotros logramos 150 y tantos puntos de acuerdo, por eso yo suelo decir que es un acuerdo adoptado y no firmado. Y suelo citar a Serrat aquí, porque normalmente todos los puntos les gustaban, estuvimos durante meses, llegamos a un montón de puntos. Me acuerdo de esta canción tan hermosa de Serrat que dice, me gusta todo de ti, pero tú no. Y esto es lo que he citado alguna vez, porque les gustaban todos los puntos, pero no les gustaba el acuerdo general. Esta fue nuestra preocupación, pero cuando quedaban, yo estuve 990 días y 990 noches, que eso está todo sumado, del ministro. Y lo que sí puedo decir es que cuando vimos que era inevitable, no nos quedamos a llorar. Lo que hicimos fue un plan de acción y de actuación con 400 y pico millones de euros para que aquello que no se había firmado, a pesar de eso, luchamos para que pudiera ponerse en marcha. Y hay una cosa de la que se habla poco, que el pacto educativo además tiene que ser un pacto territorial, porque la educación está transferida a las comunidades autónomas y si no hay un pacto interterritorial, pues no puede haber pacto educativo. Y ahora me sé una pregunta mucho más difícil, que es, en un país en el que aún está por pactar en qué consiste el Estado, parece difícil hacer un pacto de Estado. Porque ahora tenemos que hacer un pacto de Estado mientras a la vez tenemos que pactar en qué consiste el Estado. Así que se ha añadido alguna dificultad nueva al proceso para un pacto educativo. De todos modos, espero que llegue. Yo intenté, luché, y creo que hubo un pacto social, porque le llamamos pacto social y político. Y luego el pacto social se logró. El pacto político está por venir.